Dios les bendiga, mis amados amigos. En esta noche, la paz, el amor, reine en el corazón de cada uno de vosotros. Le damos la gloria a Dios, le damos la alabanza a nuestro Padre amado. Mis amados, vamos a compartir en esta noche un tema maravilloso, un tema de bendición, un tema el cual yo he titulado Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Mis amados, sabemos que Dios cada día más sigue con su mano extendida, con su propósito, el propósito de salvación para el hombre, que el hombre se acerque cada día más a su presencia, que el hombre busque de Dios, que el ser humano, la humanidad entienda los planes de Dios que son para bien y no para mal. Mis amados, entonces yo quiero compartir con ustedes en esta hora una palabra de poder, de maravilla, de bendición. Una palabra, mis amados, una palabra de fuego. Qué hermoso, mis amados, que la presencia de Dios ministre en nuestras vidas. Y Dios quiere que usted abra la mente y abra el corazón para que usted también viva esa experiencia con Dios. Porque así como el hombre en el mundo tiene sus experiencias y las comparte lo que vivió, Dios quiere que usted abra la mente y abra el corazón para que usted comparta la experiencia que Dios le quiere dar a usted en esta noche. Mis amados, escuchando la voz de Dios, dice la palabra en el libro de Crónicas, capítulo 2 de Crónicas, capítulo 15, el verso 1 en adelante. Mire, mis amados, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Bien, mis amados, Asa, y mis amados, que el pueblo de Israel era gobernado por reyes. Dios levantó reyes, hombres que estuvieran enfrente, que estuvieran a cargo del pueblo, que los guiara. Pero hubieron hombres, mis amados, que perdieron el temor, hubieron unos reyes que fueron temerosos a Dios, que hicieron lo bueno, que hicieron lo recto, que hicieron lo malo. Y miren, mis amados, que en esta noche Dios quiere que usted y yo escuchemos la voz de Dios, que atendamos a la voz de Dios, que miremos, mis amados, a dónde está nuestra mirada, a quién hemos creído, dónde está nuestra fe. Entonces, mis amados, mire que muchos reyes que se desviaron del propósito de Dios, y Dios los castigó, Dios prácticamente Dios, el castigo de esos reyes que se desviaron era la muerte. Dios los quitaba. Muchas veces Dios los permitía que se apoderaran otros reyes de ellos, para que ellos entendieran que hay un Dios sobrenatural, hay un Dios que todas las cosas, mis amados, hay un Dios que, aunque no lo vemos, pero es un Dios real, un Dios que, mis amados, un Dios celoso. Y ese Dios celoso, mis amados, cuando hay en usted un propósito, en usted y en mí, Dios no quiere, mi hermano, que usted y yo pongamos la mirada en otras cosas. Dios no quiere que usted y yo escuchemos otras voces, porque hay muchas voces, mis amados, el cual a usted le van a decir cosas para que usted sea turbado, para que usted sea sacado del propósito de Dios, para que usted no pueda atender el llamado, para que usted sea confundido. Entonces aquí vemos, mis amados, que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y le salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros le buscares. Mire que Asa era un rey que después de su padre Jeroboam murió, Asa tomó el reinado.
Y dice que Asa hizo lo bueno, lo recto, que comenzó a quitar aquellas cosas de Dios, que comenzó a destruir todas aquellas cosas que él vio que estaban afectando entre la comunión entre el pueblo. Mis amados, ¿qué quiere Dios en esta noche con usted? Que usted quite todas aquellas cosas que están impidiendo acercarse a Dios. Que Dios quite todas aquellas cosas que están impidiendo, que lo están alejando de Dios. Entonces aquí dice, mis amados, mire, el Espíritu el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. O sea, Azarías era el instrumento, porque Dios en ese tiempo, mis amados, llamó a profetas, hombres temerosos, hombres que Dios, por medio de ellos, le hablaba al pueblo. Mire que hoy Dios ha dejado una iglesia, mis hermanos, y Dios ha levantado a hombres y mujeres temerosos para que prediquen la palabra, para que usted mire el propósito que Dios tiene en su vida, para que usted entienda, mis amados, que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, hay un Dios sobrenatural, el creador de los cielos y de la tierra, que tiene un propósito con usted, para que usted lo busque, para que usted lo ame. Entonces vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, o sea, salió al encuentro del rey. Y mire, mis amados, qué hermoso que en esta noche Dios quiere salir al encuentro suyo, para que usted escuche la voz, para que usted haga un pare en su camino, para que usted comience a meditar, para que usted comience a reflexionar y se devuelva de ese camino, y se devuelva de sus malos pensamientos, de sus malos pasos. Porque cuando el hombre está en malos pasos, mis amados, lo que está comprometida es su vida, su integridad. Y mire que muchos reyes tiempos atrás le fallaron a Dios, blasfemaron contra Dios, mis amados, se inclinaron a creencias que estaban en contra de Dios, y muchas veces Dios los mató, los destruyó, porque ellos sabían que Dios los había puesto ahí, pero que más adelante ellos, su corazón, se desviaban de los propósitos de Dios. Entonces mire qué hermoso, mis amados, que la humanidad hoy está desviada del propósito de Dios, pero que ya hoy en día, mis amados, a través de la palabra, a través de Jesucristo, Dios tiene un propósito contigo. Dios te dice en esta noche que escuches su voz, que si escuchares hoy la voz de Jehová, no endurezcáis vuestro corazón. Y mire, mis amados, lamentablemente el ser humano, el corazón del hombre se ha endurecido. El corazón del ser humano, mis amados, se ha puesto como una piedra, como una roca. Y mire, muchas veces Dios tiene que permitir circunstancias en el ser humano para poder doblegar. Mire lo que Dios le tocó hacer para poder doblegar al faraón. Cuando Moisés fue y se le presentó que dejase ir al pueblo. Pero aquel hombre, mis amados, su corazón se endurecía cada día más. Cuando Dios comenzó a tratar con él, cuando Dios comenzó a poner mano fuerte en él, al final, mis amados, quiso el faraón, entendió los planes, pero bajo la voluntad de Dios, bajo los propósitos de Dios. Miren, mis amados, muchas veces Dios tiene que apretar al hombre, muchas veces Dios tiene que tratar al hombre con mano fuerte para que el ser humano, mi hermano, pueda escuchar la voz, para que el ser humano entienda el propósito de Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, que salió el Espíritu de Dios, vino sobre Azarías, hijo de Obed, al encuentro de Asa, y le dijo, si buscare a Jehová, él será hallado, pero si no lo buscare, tampoco podrás hallarlo. Y mire, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscare, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Mire qué hermoso, mis amados, que Dios en esta noche le está dando a entender al ser humano, a aquellos que no han conocido, si Dios está con ellos,
si ellos lo buscan. Pero si no lo buscan, mis amados, Dios no está con usted. Si usted no abre la mente, si usted no abre el corazón, Dios no puede estar ahí con usted. Si usted no dispone, mi hermano, a que usted se acerque a Él y de que Él lo reconozca como hijo, Dios nunca lo va a reconocer a usted como Dios nunca lo va a tener a usted como ese hijo verdadero. Y usted no va a tener a Dios como su verdadero Padre. Porque mire, lo que Dios, a través de este profeta, de este hombre de Dios, le dice a Asa: oídme, Asa, lo que dice Jehová, lo que dice Dios. Dios está contigo si tú lo buscares, pero si no lo buscares, Él tampoco está ahí. Y mire qué hermoso, mis amados. Dice: salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, Él también os dejará. Mire, mis amados amigos, qué hermoso que Dios quiere que usted en esta noche se deje hallar por Dios. La Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Dios siempre ha tenido un plan con el hombre. Y mire, y Dios siempre, en los planes de Dios con el pueblo de Israel, mis amados, era de bendición, que el pueblo caminara en obediencia, que caminara en integridad. Lo mismo, mis amados, quiere Dios en esta noche, que usted escuche la voz de Dios y que usted camine en esa obediencia, en esa integridad con Dios. Que usted viva una vida, mi hermano, en armonía con Dios. Que si usted lo buscare, Dios se le da a conocer. Pero si usted le da la espalda, mis amados, Dios no puede estar ahí. Porque dice la palabra que donde mora el pecado, Dios no está ahí. Dios ama el pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado es el que tiene al hombre separado de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Asa, por medio de este hombre de Dios, diciendo, recordándole lo que Dios ha venido haciendo y lo que sigue haciendo Dios en medio de los pueblos, en medio de su vida. Mis amados, Dios en esta noche quiere que usted se acerque a Él, que usted escuche la voz de Él. Mire, mis amados, que la protección divina de Dios lo quiere acobijar, lo quiere allí atrapar para que usted camine en su integridad. Entonces, dice, si le buscare, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, Él también os dejará. Si el hombre se dispone a buscar de Dios, mis amados, Dios está ahí. Dios está ahí con su mano extendida. Pero si el hombre sigue endureciendo su corazón, sigue endureciendo su mente, de no buscar de Dios, Dios también no lo tiene en cuenta. Entonces por eso este hombre, a través del Espíritu Santo vino sobre este hombre, sobre Azarías, y le dijo a Asa, salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa, si buscares a Dios, Él estará contigo. Pero si tú lo dejares, Él también te dejará. Si tú no lo buscares, tú no lo vas a hallar. Entonces, mire, mis amados amigos, usted está en el mundo, está sin esperanza. Usted en el mundo está perdido entre delitos y pecados. Pero qué hermoso que si usted se dignare a buscar de Dios, usted lo va a hallar. Pero si usted no abre la mente, Dios sigue apartado de usted, sigue alejado de usted, porque sus acciones, sus hechos, separan al hombre de Dios. Sus hechos, sus pensamientos, que no son los pensamientos de Dios, mis amados, tienen al hombre alejado de Dios. Dios quiere que usted camine en esa armonía, en esa integridad. Y mire, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Por eso, mis amados amigos, yo le digo a usted en esta noche que el propósito de Dios es maravilloso. Si usted no abre la mente, no abre el corazón, usted anda sin protección, usted anda sin esperanza. Porque mire lo que dice la palabra. A un hombre, Dios hablándole a un rey, a un hombre que había dispuesto su corazón, que había hecho lo recto, pero Dios dándole a entender a este hombre que si él buscaba de Dios, Dios estaba allí, pero si se apartaba, Dios no estaba ahí. Mire, mis amados, para que usted entienda que el hombre apartado no tiene el respaldo de Dios,
Por eso, mis amados, el hombre tiene respaldo de Dios cuando el hombre entiende el propósito de Dios, cuando el hombre es acobijado por Dios, cuando Dios lo toma, Dios lo llama, cuando el hombre abre el corazón, cuando Dios ministra en su alma y entiende el propósito de Dios. Y mire qué hermoso que dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscare, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Y mire, mis amados, cuando usted conoce o aún no conoce cómo está su vida, cómo está su mente, su corazón, cuando usted y yo conocemos, Dios nos sustenta con la diestra de su justicia, nos ama, pero cuando nos apartamos, Dios se aparta de nosotros. Entonces Dios le estaba dando a entender a este hombre: si tú me buscares, me hallares, me vas a encontrar, pero en el momento en que tú no dispusieres tu corazón de buscarme, yo no voy a estar. Mire, mis amados, qué hermoso que usted disponga su corazón a buscar de Dios. Mire, qué hermoso que en cambio usted vivir una vida de amargura, vivir una vida, mis amados, allá atormentado por los problemas, usted se acerque a Dios y le cuente sus problemas a Dios, le diga a Dios que le ayude, que lo fortalezca. Porque mire, mis amados, muchas veces queremos nosotros hacer nuestra voluntad de Dios, pero no nos acordamos de que Dios existe. Entonces Dios le estaba diciendo, recordándole a este hombre, a Asa, que hay un Dios que le estaba dando el privilegio, la oportunidad de que siguiera ahí bajo la cobertura, que mirara los demás reyes cómo habían padecido, cómo habían caído. Miren, mis amados, cuántas personas que caminan fuera de la voluntad de Dios, mis amados, el enemigo los destruye. Entonces Dios le está dando a entender a este hombre, por este profeta, por este varón de Dios, diciéndole: si tú buscares a Dios, Él se dejará encontrar de ti, pero si no lo buscares, no lo vas a hallar. Si tú te apartares, Él también se apartará de ti. Pero mire, mis amados, qué hermoso que Dios en esta noche quiere que usted entre en su cobertura. Dios quiere que usted entre en ese camino de salvación, en ese camino el cual Dios lo quiere guiar, el cual Dios lo quiere preparar a usted. Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente, mis amados, que usted entienda que nuestras vidas, que somos humanos y nos debilitamos, que necesitamos de Dios. Qué hermoso, mis amados, que Dios está ahí para que usted, en el momento más difícil, usted lo busque, lo halle, y Él se deja hallar. Cuando buscamos, cuando clamamos a Dios, Él está ahí presto y nos escucha y nos levanta, nos sustenta, nos da vida, nos da alimento, nos da amor, porque muchas veces, mis amados, perdemos en nuestra vida, perdemos amor, no tenemos amor en nuestros corazones, y Dios nos da ese bálsamo. Y mire qué hermoso que dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscare, será hallado de vosotros, mas si le dejare, él también os dejará. Entonces, mis amados, si usted que todavía no está bajo la cobertura de Dios, acérquese a Dios, déjese que Dios lo guíe, deje que Dios lo tome y que usted sea ese instrumento útil en sus manos. Y mire, mis amados, dice: y muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Mire, mis amados, y muchos días estaba ese verdadero Dios sin Israel, o sea, sin protección. Mis amados amigos, ¿cuánto tiempo lleva usted caminando, andando sin la dirección de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted, mis amados, creyendo en un Dios falso? ¿Cuánto tiempo lleva usted colocando la mirada, mis amados, en el mundo, sin esperanza, sin solución? Pero en esta noche, mis amados, la solución tuya se llama Jesucristo. La solución tuya se llama
Jehová de los ejércitos, ese Dios, mis amados, que guió al pueblo, ese Dios que peleó por el pueblo de Israel en Egipto. Dios quiere pelear por usted, mis amados amigos. Dios lo quiere sacar de ahí, del mundo que hoy tipifica Egipto, donde usted se encuentra amedrantado, donde usted se encuentra sin esperanza, donde su mirada está puesta, mis amados, en algo incierto, pero que Dios en esta noche, Shatarabakanda, Arabashaya, lo quiere restaurar a usted, que Dios en esta noche quiere que usted entienda, mis amados, que si usted busca a Dios, Él está ahí presto, que si usted clama a Él lo oye, que si usted se humilla, mis amados, Él lo exalta. Mire qué hermoso, mis amados, que por muchos tiempos, mire lo que dice la palabra, por muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mire, mis amados, cuánto tiempo hace que el ser humano, mi hermano, falló, pecó, que anda caminando en los deleites, en los placeres, sin Dios, pero que hoy Dios sigue con su mano extendida, mi hermano, para que usted crea a un Dios vivo, a un Dios real, para que usted tenga esa experiencia, mis amados. Mire que hay muchas personas que dicen, usted conoció a Dios, usted vio a Dios, Dios se le apareció algún día, pero mire, mis amados, qué hermoso que aunque no lo vemos, pero a través de su Espíritu Santo ha traído convencimiento de pecado en nuestras vidas. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero a través de su Hijo Jesucristo se ha dado a conocer. A través de Jesucristo que vino a la tierra, mis amados, Dios le ha dado a entender al hombre para que el hombre, mis amados, entre y entienda el propósito de Dios, el verdadero camino, el verdadero Dios, dice la palabra, porque el hombre, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Y que el hombre, mis amados, entienda el verdadero conocimiento a través de la palabra de que Dios sí existe, de que Dios es real, de que Dios, mis amados, a través de su Hijo amado que vino al mundo, le está dando la oportunidad al hombre para que el hombre entre. Y muchos días, mis amados, dice la palabra, y muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted, mis amados, creyendo en algo falso? ¿Cuánto tiempo lleva usted colocando su mirada en algo incierto? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando un milagro a su Dios? ¿Cuánto tiempo, mis hermanos, lleva usted clamando por su petición, por su necesidad? Y esa necesidad en la cual usted se la ha presentado a su Dios con Dios minúscula, que de pronto no lo escucha, que de pronto no le contesta. Pero hay un Dios verdadero, mis amados, que sí lo escucha, un Dios real, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que hizo el sol, la luna, el Dios que a través de su Hijo amado resucitó a Lázaro. Ese verdadero Dios, mis amados, en esta noche quiere que usted camine, mi hermano, que ya usted no viva esa vida de falsedad, que ya usted no siga viviendo una vida de fachada. Mire, mis amados, porque cuántas personas en la Biblia intentaron de pronto engañar a Dios, y Dios, mis amados, a Dios nadie lo puede engañar, porque la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios sabe qué hace usted, mis amados. Dios sabe qué conoce, qué hay en su vida, en su mente, en su corazón. Aún dice la palabra, que no está la palabra en nuestra boca y ya Dios lo sabe. Mire, usted no ha expresado por su boca palabra y ya Dios sabe qué va a decir usted, qué está pensando. Y mire, cuánto tiempo andaba Israel sin Dios, sin sacerdote y sin ley. ¿Cuánto tiempo lleva usted, mis amados amigos, caminando, desperdiciando su tiempo, malgastando su vida? Pero que Dios en esta noche quiere, mis amados, que usted entienda y usted le eche mano a ese Dios verdadero, que usted escuche la voz de Dios, que usted se deje guiar de Dios, que usted no se deje guiar por el mundo, que usted no se deje guiar por los placeres, por los deleites. Y mire, dice la palabra en el verso 3 de 2 de Crónica,
Y muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñaran y sin ley. Mire, mis amados, cuánto tiempo usted sigue todavía perdido. ¿Cuánto tiempo ha perdido usted? Mis amados, cuánto, si usted se pone a mirar, si usted ese tiempo que usted se ha perdido, lo estuviera usted al servicio de Dios, usted fuera un instrumento útil en las manos del Señor. Y Dios le estaba dando a entender a este hombre que solamente Dios era el que los podía guiar, el que los podía conducir por ese camino angosto. Mire, mis amados, mucho tiempo demoró el pueblo de Israel caminando por el desierto, que sus vestidos, sus sandalias, su calzado nunca se envejecieron. Mis amados, usted hoy en día está caminando sin Dios, sin esperanza. Hoy usted está viviendo en la ruina, en la miseria, porque usted no ha querido entender, su corazón se ha endurecido, su mirada está puesta, mis amados, en cosas que no son verdaderas, perdiendo tiempo, malgastando su vida. Mire, mis amados, y qué hermoso que usted y yo, que el hombre aproveche el tiempo. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué hermoso, mis amados amigos, que usted en su juventud pueda abrir la mente, pueda abrir el corazón y buscar de Dios, entregarle su vida a Dios, convertirse en ese instrumento útil en las manos del Señor. Y miren el 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mire, qué hermoso que cuando el pueblo reconoció que Dios era el Dios real, que cuando ellos entendieron que Dios había llamado a Moisés en medio de la zarza, cuando ellos entendieron que verdaderamente las obras que ellos veían solamente lo podía hacer ese Dios verdadero. Mire, mis amados amigos, en ese tiempo también habían hombres con sus costumbres como hay hoy en día, pueblos con costumbres de otros dioses, pero que hay un Dios que marca la diferencia, hay un Dios que sobresale entre todos los dioses. Hay un Dios, mis amados, que inagualable, hay un Dios que es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que sean tronos, sean potestades, principados, se tienen que someter a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ese Dios poderoso. Y mire qué hermoso que cuando ellos se dispusieron a buscar de Dios, mire, qué hermoso que cuando usted se dispone a buscar de Dios, cuando usted se pone, cuando usted entiende, mis amados, que la solución de su problema, mis amados, está en Dios, usted comienza a sentir como ese gozo, como esa paz, como ese regocijo. Cuando el hombre está en la tribulación, mis amados, es cuando se acuerda de Dios, mientras que el hombre, el ser humano, lo tiene todo, mis amados, su Dios son aquellas cosas, lo material, los bienes, los placeres. Pero cuando Dios le permite vivir, mis amados amigos, una calamidad, una dificultad, entonces ahí sí comienza el ser humano a reconocer y a pedir perdón por su conducta. Pero mire qué hermoso que la palabra en esta noche, mis amados, le está dando a usted a entender de que Dios sana, de que Dios liberta, de que Dios, mi hermano, hace señales, hace prodigio. Mire, así como Jesús sanó, libertó. Qué hermoso, mis amados, que usted abra la mente, abra el corazón y que Dios quite toda aquella venda, que Dios quite toda ceguera que el enemigo ha puesto en usted. Que Dios saque todos aquellos conceptos erróneos que hay en usted y que usted se deje instruir por ese camino, mis amados amigos. Así como usted, mire, Dios quiere que usted se deje enseñar por Él. Dios quiere que usted se deje amar por Él. Que sea usted una nueva criatura. Y mire qué hermoso que dice la palabra. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Mire, el ser humano, Dios tiene que permitirle momentos difíciles, momentos duros. Dios tiene que permitir que al hombre, mis amados, sea tratado con dureza. Porque hoy en día el hombre
El corazón del ser humano está endurecido. Hoy en día, mis amados, el hombre sigue viviendo perdidamente. Cuando se dispusieron a buscar de Dios en sus tribulaciones, Dios los halló. Y mire qué hermoso que Dios no hace acepción de personas. Mire qué hermoso que Dios no somos como los seres humanos que somos racistas, que hacemos acepción de personas. Que Dios, cuando el ser humano se dispone a buscarlo, cuando el hombre abre la mente, Dios lo atrae a él. Dios lo llama, Dios lo consuela. Mis amados, mire cuántas tribulaciones usted ha pasado, cuánto tiempo ha llevado usted llevando esa carga, cuánto tiempo ha vivido usted sin esperanza, cuánto tiempo ha tenido usted, mi hermano, de que usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, de un Dios verdadero, y usted ha ignorado la voz de Dios. Pero cuando el hombre, mis amados amigos, entiende y se dispone, Dios comienza a sanarlo. Dios comienza a quitar toda aquella venda, Dios comienza a quitar el velo, mis amados, que el enemigo ha puesto en él. Mire, porque el hombre cuando no conoce de Dios, el hombre cuando aún camina en su deleite está vendado. Pero Dios, mis amados, quiere quitar toda aquella venda. Dios le estaba dando a entender a este hombre por medio del profeta, mandándole a decir, si tú buscares a Dios, si tú lo hallares, si lo buscares, si lo invocares, Él te oirá, Él te escuchará. Él está ahí, pero en el momento en que tú le dieras la espalda, Él también se apartará de ti. Pero muchos días, muchos tiempos, mis amados, cuánto tiempo lleva usted de estar escuchando de que Dios sana, de que Dios liberta, y usted está claudicando en tus pensamientos. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted de estar sufriendo con esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva usted, mis amados, de estar yendo a un hospital de pronto para que le hagan quimio, para que el médico le dé una solución? Pero yo le te digo a ti en esta noche que Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Él llevó todas nuestras dolencias, llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, porque el momento en que el pueblo se dispuso a buscar a Dios, a escuchar la voz de Dios, Dios comienza a sanar, a hacer una obra. Cuando el hombre entiende, mis amados amigos, cuando el ser humano tiene el conocimiento de un Dios vivo, no son en las fábulas huecas, mi hermano, no son en la filosofía, es en un Dios real, es en un Dios, mi hermano, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el ser humano se dispone, mi hermano, a buscar abrir su mente, su corazón, Dios comienza a hacer una obra. Pero mientras que el hombre, mis amados, le da la espalda a Dios, el hombre vive una vida, mi hermano, de mentira, de fachada, de perdición, de lamento. Porque el hombre, cuánto tiempo, mis amados amigos, llevas sufriendo, llevas padeciendo y no te has dado cuenta de que Dios tiene su mano extendida, de que Dios te está diciendo, yo soy tu médico, yo te quiero sanar, yo te quiero levantar, yo te quiero restaurar, yo quiero hacer un instrumento tuyo, yo quiero ser un instrumento útil en mis manos para que tú testifiques, para que tú glorifiques de la grandeza. Oh, mire que mucho tiempo, mire lo que dice la palabra, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ello. Mire, mis amados, qué hermoso que Dios tiene su mano extendida. Mire, qué hermoso que cuando Dios no es como el ser humano, que cuando usted falla, mis amados, de pronto en usted ya no hay solución, ya usted no tiene una esperanza de pronto de aquella persona que lo desechó, o de aquella persona que lo menospreció, de aquella esposa que un día la abandonó. De pronto, si usted cometió un error y usted reconoció, mi hermano, que usted falló y usted se devuelve, y de pronto para usted no hay una esperanza, pero en esta noche, mire lo que dice la palabra: en el momento de la tribulación, de angustia, de que ellos se dispusieron a buscar de Dios, Dios los restauró. Dios comenzó, mis hermanos, a vendar sus heridas. Dios comenzó a mirar, a mostrarle el propósito. Dios te está demostrando en esta noche los propósitos que tiene Dios para ti. Es de bien y no de mal, de bendición y no de muerte. Oh, Shatarabarabakanda, mire, mis amados, porque muchas veces el hombre escoge la muerte o la vida. Mire, muchas veces el pueblo de Israel, Dios le hablaba, pero el propósito del pueblo, mi hermano, se desviaba de sus propósitos, se desviaba del camino, y muchas veces
Dios tenía que tratarlo con mano fuerte. Mire, cuando usted se desvía del propósito de Dios, Dios comienza a permitir en su vida, mis hermanos, cosas tremendas, cosas duras, para que usted se devuelva, para que usted entienda que Dios es el único Dios real, que Dios es el único Dios verdadero. Y mire, mis amados, y muchos, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él le fue hallado de ellos. Segunda de Crónica 15, versículo 4. En aquellos, y dice el 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y mira, mis amados, usted puede ver hoy en día lo que estamos viviendo: violencia, angustia, tribulación, pérdidas humanas, porque el hombre, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, el hombre se desvió y sigue desviado. El hombre no ha entendido el propósito de Dios. Miren, mis amados, la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, mis amados. Qué hermoso que Dios en esta noche le está dando a entender, mis amados, que aunque usted esté gimiendo en dificultades, que aunque usted esté en tribulaciones, Dios está ahí para levantarlo. Dios quiere, mi hermano, que usted camine bajo la cobertura de Dios, que usted se deje guiar por Dios, no importando los momentos difíciles, no importando la angustia, las tribulaciones, mis amados. Y mire que dice la palabra: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Mire, mis amados amigos, y usted puede mirar por las noticias cuántas personas fallecen, cuánta violencia, mis amados, en los territorios, pero Dios sigue ahí, mi hermano. Dios le está dando una oportunidad al ser humano para que entienda que si el hombre lo busca, él se deja hallar, pero si el hombre no lo busca, Dios no estás ahí, mis amados amigos. Mire, lo importante es caminar con Dios, lo importante es caminar bajo la cobertura de nuestro Padre amado, que Él nos guarda, que Él nos guía. Y Dios estaba guiando a este hombre, diciéndole que sus propósitos, sus leyes, sus reglas que Él tenía, para que el pueblo, mis amados, no fuera destruido, para que el pueblo viviera una vida recta, una vida en santidad, una vida en obediencia, para que el pueblo, mis amados, entendiera que solamente Dios es el que tiene el poder, la autoridad, mis amados. No es el brujo, no es el adivino, solamente Dios con su mano poderosa, el que guarda el pueblo, el que trae la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mis amados, no como la paz que se está buscando hoy en día, pero cada día más son violencia, muertes, homicidios, porque el hombre se ha desviado, el hombre ha puesto la mirada en un Dios falso. El hombre ha puesto su mirada en creencia falsa. Y mire, cuando el pueblo colocaba su mirada en creencia falsa, Dios permitía que los enemigos lo destruyeran, caían en manos de los enemigos, caían, mis amados, en lamento, en gemido, en tristeza, en dolor. Mire, muchas veces personas, mis amados, que conocen y no han conocido, están ahí siendo oprimidos, mis amados, porque quitaron la mirada del Dios vivo, porque quitaron la mirada de ese Dios verdadero y se desviaron a la vanidad, se desviaron a la mentira, se desviaron, mi hermano, a tradiciones falsas, a filosofía hueca, mis amados. Pero Dios quiere que usted en esta noche entienda ese propósito. Dios en esta noche quiere, mi hermano, que usted entre por esa puerta angosta, que usted conozca a aquel Jesús de Nazaret. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Dios vivo, al Dios real, aquel que murió, aquel que dio su vida por usted y por mí, aquel que llamó a Moisés y le dio las tablas de los mandamientos, las leyes, para que el pueblo viviese una vida en santidad, en obediencia, para que el pueblo, mis amados amigos, no se desviara de sus propósitos. Pero el hombre sigue desviándose, el hombre aún sigue desviado del propósito.
Y mire, mientras que el hombre no entienda, mientras que el ser humano no reconozca, mientras que las autoridades no reconozcan, mi hermano, que solamente la paz la puede dar Dios, solamente que va caminando en integridad, en el temor de Dios, mis amados, es que Dios le da la victoria al pueblo. Mientras tanto, mis amados, usted y yo vamos a seguir mirando cosas tremendas, vamos a seguir mirando, mi hermano, violencia tras violencia, violencia tras violencia, mis amados, pero hay un Dios, mis amados, que está ahí presto mirando y diciéndole al hombre, mientras que tú vivas en esa vida de pecado, de perdición, no vas a ver paz, no hay paz, mis amados amigos. Cuando el hombre decida buscar a Dios, cuando el hombre decida de hallar a Dios, Dios se volverá a él, Dios caminará con él. Mientras el hombre siga desviado, mi hermano, vamos a seguir viviendo lamento, tristeza, dolor, porque eso es lo que el hombre, el enemigo, ha causado. La palabra dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, para robar la paz, para robar el amor, para poner odio, disensión. Y que estamos viendo hoy en día, mis amados, violencia, destrucción, lamento, llantos. Y mire, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Miren, mis amados, cuántas personas temen de salir. Aún usted teme salir de su casa, de su hogar, por mucha delincuencia. Pero mire qué hermoso que dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Miren, mis amados, ¿y por qué Dios los turbó? Porque el hombre, el pecado, el hombre ha querido reemplazar a Dios por dioses falsos, por la hechicería, por la adivinación. Y dice que la palabra que estamos viendo aquí dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Miren, mis amados, usted puede mirar hoy en día ciudades, nación contra otra nación, cuántas personas inocentes caen, cuántas personas inocentes mueren por causa de la violencia, de la guerra, por causa del pecado, por causa de que Dios los turbó porque le dieron la espalda a Dios, desecharon a Dios. Y Dios permite, mis amados, lo que usted y yo estamos viendo hoy en día, Dios lo permite para que el hombre se devuelva de sus caminos, para que el hombre entienda que sin Dios no hay paz, para que el hombre entienda que sin Dios no hay esperanza, porque la esperanza se llama Jesucristo. La esperanza del hombre está en Dios. Mire, y cuando el pueblo se desviaba, el pueblo era oprimido, los enemigos se apoderaban del pueblo, los reyes hacían lo malo. Cuando hay personas que hacen lo malo, cuando hay personas que no tienen temor, mira, mis amados, hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, porque no hay temor. El temor del hombre se ha perdido, la integridad del hombre con Dios está perdido. Pero la palabra dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar y a recuperar, mis amados, lo que Él hizo, lo que Él creó. Pero mire qué hermoso que dice la palabra, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Mire qué hermoso, mi hermano, es un mensaje que Dios le mandó a este hombre que era rey sobre el pueblo de Israel, un hombre que estaba guiando a un pueblo. Y mire qué hermoso, mis amados, que Dios en esta noche le da una palabra a usted, para que usted, mis amados, como caudillo, así como usted hay un propósito, usted entiende, escuche la voz de Dios. Y mire lo que dice la palabra.
cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Mire lo que hizo este hombre. Este hombre, cuando escuchó la voz, el mensaje que le venía de parte de Dios, mire, mis amados, entendió y comenzó a hacer algo, el cual Dios quiere que el hombre haga, el cual Dios quiere que el hombre se despoje de sus falsas creencias, se despoje de la mentira, de la falsedad, viviendo una vida, mi hermano, a media, viviendo una vida de fachada. Y mire, este hombre, cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó el mensaje, mis amados, si usted está escuchando el mensaje, mis amados, déjeme decirle que Dios a usted le está dando una oportunidad para que usted se devuelva, para que usted no siga practicando el pecado, para que usted no siga, mis amados amigos, practicando la adivinación, el agorero, la hechicería, la brujería, porque son, mis amados, abominaciones delante de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Eso está en contra de los reglamentos de la palabra de Dios. Y mire, cuando este hombre escuchó la voz de Dios, cuando este hombre entendió, dice, cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Mire, mis amados, muchas veces en nuestras vidas hay cosas que usted y yo tenemos que quitar. Hay cosas que usted y yo tenemos que destruir, derribar. Hay cosas que usted y yo tenemos que despojarnos para que Dios ministre, para que Dios haga una obra. Miren, mis amados, hay personas que tienen que renunciar a aquellas malas prácticas. Hay personas que tienen que renunciar a aquellas cosas que han venido practicando, mis amados. Aquellas cosas que aún en su corazón no lo dejan sentir paz, que aún, mi hermano, lo tienen ahí cautivo. Mis amados amigos, usted sabe lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, lo que ha venido practicando, lo que ha venido usted consultando. Personas, mis amados, que están pasando por dificultades y en cambio de consultar al Rey de Reyes y Señor de Señores, van y consultan, mis amados, a un adivino, a un hechicero, para que le adivine el futuro, para que le diga qué va a pasar en el futuro. Mire, mis amados, ellos lo que hacen en usted de pronto es atarle lo que usted está viviendo o el proceso que usted está pasando, de darle de pronto una paz, una voz de aliento, pero que en sí, mis amados, que el único que le trae paz, el único que lo puede libertar a usted, el único que lo puede sanar a usted, se llama nuestro Dios, se llama Jesucristo, mis amados. Mire que este hombre, cuando escuchó la voz, cuando escuchó el mensaje, mi hermano, propuso en su corazón, usted proponga en su corazón dejar aquellas cosas malas, aquellas cosas que lo están separando de Dios, dejar aquellas cosas, mis amados, que no lo están dejando prosperar, dejar aquellas costumbres, mis amados, que nos enseñaron cuando estábamos en nuestro hogar, cuando no conocíamos de Dios. Mire, cuando no conocemos de Dios, usted, mis amados, vive con una ideología equivocada, pero Dios en esta noche, mis amados, quiere que usted llegue al conocimiento de la verdad y que todos los hombres sean salvos, y porque hay un solo mediador y un solo Dios entre los hombres, llamado Jesucristo, y este hombre comenzó a quitar, mis amados, todas aquellas cosas. Mire, cuando Asa oyó la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante de él del pórtico de Jehová. Cuando usted confiesa, mis amados, cuando usted abre, cuando usted deja todas aquellas costumbres, Dios comienza a restaurar su vida. Dios comienza a restaurar su hogar. Dios comienza a restaurar su economía. Porque muchas veces, mis amados, personas que no conocen van y hacen rituales para prosperar. Hacen rituales para que nadie les eche un mal. Yo le quiero decir, mis amados, de nada eso sirve. Porque cuando no conocíamos de Dios, mis amados, vivimos una experiencia en el cual todas aquellas cosas que
hizo o hicimos para supuestamente como aseguranza, eso llega el momento, mis amados, eso se falsea, eso no, al tiempo, eso no sirve para nada. Tocó quitar aquellas cosas, que tocó quitar aquellas costumbres que veníamos haciendo y abrir la mente, abrir el corazón para que Dios, ese Dios verdadero, morara en nuestras vidas, para que el altar fuera restaurado. Cuando usted saca, mi hermano, aquellas cosas, aquella costumbre, si en su corazón, mis amados, hay algo que lo está separando de Dios, usted dígale a Dios que lo perdone. Saque aquellas cosas, aquellas imágenes, mire, aquellas cosas abominables, aquellos ídolos abominables de toda la tierra. Comenzó este hombre a limpiar, mis amados. Dios quiere limpiarlo, pero es necesario, mis amados, que usted confiese con su boca aquellas cosas ocultas que usted ha venido haciendo. Confiésesela a Dios, que Dios es el único que lo puede perdonar a usted. Y este hombre se propuso en su corazón a quitar todos los ídolos abominables. Mis amados, usted quite la ira. De pronto, mis amados, en usted hay odio, hay tristeza, hay dolor. Y eso está dejando que su altar, que su vida, mis amados, viva en angustia, viva en preocupación. Cuando este hombre comenzó a hacer aquellas cosas, mis amados, comenzó a sentir paz, comenzó a sentir, estamos mirando que el altar fue restaurado. Comenzó, mi hermano, comenzó Dios a derramar de su presencia. Mire, mis amados amigos, cuando usted abre la mente, abre el corazón, cuando usted comienza a quitar todas aquellas cosas, yo le quiero decir a usted en esta noche, mis amados, porque Dios es un Dios celoso, Dios no quiere mezcla, mis amados. Cuando Dios toma a alguien, cuando Dios toma una familia, Dios lo toma para Él, porque, mis amados, porque Dios todo lo creó perfecto, Dios todo lo creó, mi hermano, perfecto con sus manos, Dios lo creó todo a través de su palabra, pero que el hombre hoy en día, mis amados, con sus conceptos erróneos, se ha separado de la presencia de Dios, sigue alejado de Dios, pero que Dios en esta noche quiere, mis amados, que usted saque de su corazón todas aquellas cosas abominables, deje la ira, deje el enojo, deje, mis amados, todos aquellos pensamientos, deje la venganza y vuelvas a Dios, mis amados. Mire cuántas personas, mis amados, están cautivos. Mire cuántas personas no sienten paz. Mire cuántas personas, su altar, su hogar están destruidos porque no han entendido, mis amados. Aún hay división, hay pleito, hay contienda. Pero, mis amados, cuando usted entiende el propósito de Dios y usted comienza a hacer como hizo este hombre, como hizo Asa, que entendió, y, mis amados, y comenzó a quitar los ídolos abominables. Mire, hay cosas en nuestras vidas que son abominables ante Dios. Mire, hay cosas abominables que el hombre está practicando, mis amados, la fornicación, el adulterio. Hay muchas cosas que el hombre está haciendo, mis amados, que tienen su vida arruinada, que tienen su vida destruida. Pero en esta noche yo te presento a ese Dios maravilloso, yo te presento a ese Dios vivo, mis amados, que quiere restaurar tu vida, que quiere, mi amado, que reemplace todas aquellas cosas que lo están perjudicando por su amor, por su presencia. Que Dios quiere reemplazar, mis amados, aquella creencia falsa por una creencia verdadera, por algo, mi hermano, real, que usted comienza a sentir la presencia, que usted comienza a sentir la gloria de Dios. Aleluya. Y dice, después reunió todo Judá y Benjamín con ellos, los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Mire, mis amados, cuando usted comienza a entender el propósito de Dios y usted comienza a testificar de la grandeza de Dios, a usted se le van a acercar personas, a usted le van a preguntar, ¿usted cómo hizo? Y usted le va a decir, conocí a ese Dios vivo, conocí a un Dios que me restauró, conocí a ese Dios que me libertó de la magia, de la brujería, de la hechicería. Y ese Dios, hoy usted le va a decir a esa persona, ese mismo Dios que me libertó, que me rescató, yo mismo se la presento a usted, porque mire, se reunieron pues en Jerusalén, dice la palabra, dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos
porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Muchas personas, mis amados, se hicieron al lado de Asa, porque vieron la diferencia, porque vieron que el Dios real estaba con él. Y miren, mis amados, y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Estos hombres prometieron, mis amados, buscar a Jehová con toda su alma, con todo su corazón. Cuando usted entiende el propósito de Dios, cuando usted anhela buscar de Dios, Dios a usted le da lo que el mundo no le ha dado. Mire, cuando estos hombres hablaron, dice que sacrificaron ovejas, bueyes, muchísimos. Y mire, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, que no se apartarían de él. Mire, mis amados, hicieron como un pacto, como ese juramento, que buscarían a Dios todos los días, que nunca se separarían de él. Mire, mis amados amigos, si usted está separado de Dios, agárrese de la mano de Dios, nunca se suelte de las manos de Dios, nunca abandone la misericordia de Dios, porque Dios lo quiere recompensar a usted, Dios lo quiere levantar, Dios lo quiere transformar. Y dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda alma. Y el que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Mire, mis amados, cuando usted hace un pacto con Dios, cuando usted busca de Dios, cuando usted entiende que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, omnipresente, mis amados, y que la victoria viene de Él, Dios hace proeza, Dios, mis amados, pelea por usted, Dios se encarga a sus enemigos, y ellos juraron, grandes y pequeños, mis hermanos, que buscaran a Dios de todo corazón, y el que no buscara a Dios, mis amados, Dios lo castigaría. O sea, la persona que se rehusara a buscar a Dios, fuese grande o pequeña, mis amados, fuera muerto. Pero mire qué hermoso, que ellos entendieron el propósito de Dios, que ellos entendieron que Dios, mis amados, era su retaguardia, era su escudo. Qué hermoso que usted entienda el propósito en esta noche, mis amados amigos. Qué hermoso que usted ponga su vida en esta noche en las manos de Dios. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda la adoración, la exaltación, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en obediencia, en integridad. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, conforme a tus propósitos, a guardar tus palabras, tus mandamientos, Dios. Queremos, Señor, hallarte, queremos buscarte. Señor, queremos, papá, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Mira, Señor, esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Que seas tú, Padre, dándonos la capacidad, Dios mío, de entender tus propósitos, de quitar, Señor, de nuestras vidas todas aquellas cosas abominables, Señor, todas aquellas cosas que a ti, Señor, no te agradan, Padre. Mira, Dios mío, tu palabra, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz a diario, cada minuto, Señor, y a no apartarnos para ti. Queremos, Señor, vivir una vida, Señor, en obediencia a ti, papá. Señor, bendice a cada amigo, bendice a cada hermano, Señor, bendice a cada familia. Mira, Señor, que cuando el ser humano entienda tus propósitos, Señor, entonces, Padre, tú vas a comenzar a hacer prodigio, señales. Cuando el ser humano entienda, cuando el hombre, Señor, entienda, Padre, que la paz viene de ti, Señor, que donde el hombre entienda, Señor, que solamente el temor tuyo, Padre, oh Señor, que el amor tuyo, Dios mío,
llena toda nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Aún quita la venda, aún quita la ceguera, Padre Celestial. Que cada persona, Dios mío, Señor, que no te conozca, entienda sus propósitos, Padre Celestial. Bendice, Señor, derrama la paz, el amor. Señor, queremos hallarte, Dios mío, papá. Dice tu palabra, Señor, que si te buscamos a ti, tú estás ahí presto. Pero si no te buscamos, Señor, si te damos la espalda, tú también te alejarás de nosotros. Padre, bendice, Dios mío, atamos todo aquello que no dependa de ti, Señor. Atamos el hombre fuerte, Dios, quita toda venda, quita toda ceguera, quita, Dios mío, la ruina, la escasez. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente. Recuerde que Dios sigue con su mano extendida, su misericordia, mis amados. La palabra dice que todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. El hombre, mis amados, es como la flor del campo que sale y se marchita, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga, mis amados amigos. La paz y el amor de Dios reine en vuestros corazones. Que Dios los guarde, que Dios abra río en medio de la soledad, en medio del desierto. Que usted le pueda colocar su proyecto, la visión, su meta, para que Dios lo guíe, para que usted, mis amados amigos, siga viviendo o lleve una vida en victoria, para que usted entienda que el pecado separa al hombre de Dios. Dios les bendiga